Mm, Muy bien, vamos a achicar esto. Mm, Voy a dejar de compartir y volver a compartir porque está ahí chiquitito. Compartir. Bueno, entonces continuamos. Vieron que son temas arduos en el sentido que bueno, no es así. Parece que uno está diciendo todo el tiempo lo mismo y en realidad estamos dándole vueltas a una misma cuestión, pero analizando en profundo por qué el corazón humano puede descubrir, o la mente humana, el espíritu, descubrir el significado del cuerpo y qué es lo que la concupiscencia produce en esa, qué pérdidas, ¿no? Produce en esa comprensión del cuerpo. Dice Carol Wojtyla que el corazón se ha convertido en el lugar de combate entre el amor y la concupiscencia. Cuanto más domina la concupiscencia al corazón, tanto menos éste experimenta el significado nupcial del cuerpo y tanto menos sensible se hace al don de la persona. Entonces, esas son las consecuencias de dejarse vencer por la concupiscencia. Si domina el corazón, cada vez nos apartamos más de la comprensión de quiénes somos y nuestro cuerpo como expresión del espíritu. Cuando la concupiscencia invade al corazón humano, el cuerpo pierde la capacidad de expresar el amor, de expresar el amor como donación, como don que sería lo más conforme a su estructura y a su finalidad. El hombre está creado por amor y está creado para amar. Y pierde esa finalidad de su existencia personal y se queda encharcado en los placeres sensibles, sensuales, que lo dominan a él, que le quitan libertad eh, pierde la capacidad de amar como un don para el otro, la capacidad de expresar el amor en forma de don, El- porque la dimensión del don va a seguir presente siempre en la vida en cierto modo no deja de plasmar el amor que está en el corazón del hombre. El significado nupcial no se hace totalmente extraño al corazón, no ha sido totalmente sofocado por la concupiscencia, sino, usa esta expresión el Papa, solo habitualmente afectado. Es decir, en el fondo se permanece un deseo de plenitud, un deseo de donación, un deseo de entrega que no se pierde completamente. Pero eh, la concupiscencia se opone a la capacidad de donación con la que Dios nos ha dado la naturaleza humana, eh, que tiene esa dignidad, ¿no? Por eso dice, sustrae al hombre la dignidad del don. En cierto sentido, despersonaliza al hombre, haciéndolo objeto para el otro. En vez de ser una cosa con el otro, un sujeto en la unidad, más aún en la sacramental unidad del cuerpo, el hombre se convierte en objeto. Esto en Persona y Acción, el Papa va describiendo quién es la persona. Y lo primero, bueno, ya en Amor y Responsabilidad. Lo primero que dice Juan Pablo II sobre la persona es que no es un objeto, no es algo, es alguien. La persona es alguien, es un sujeto capaz de conocerse y de amar, de entregarse, de darse. Por eso es la única criatura, dice Gaudium et Spes, que Dios quiso por sí misma, y el hombre es, por eso, por cómo está hecho por Dios, aquel que no puede encontrarse plenamente sino a través de una donación sincera de sí mismo. Es la necesidad del corazón humano es saciarse con una plenitud. Tenemos un deseo insaciable en el corazón y en el fondo ese deseo es de amor, de entrega. Por eso la donación mutua en el matrimonio
expresa una relación de posesión, pero no de uso. Hay complementariedad, hay reciprocidad, hay sumisión el uno al otro, el uno para el otro, pero no corresponde a el uso y al gozo del otro como si fuera un objeto, sino el respeto que reclama la dignidad. Por eso opone Carol Wojtyla, perdón, tengo la garganta medio, opone la donación mutua, fruto del autodominio, contra lo que ya se puede llamar apropiación. Porque cuando hay una relación concupiscente entre varón y mujer, se pierde ese significado nupcial del cuerpo, se pierde la libertad interior, y si no se dominan a sí mismos, no se puede convertir uno en don para el otro. Eh, por eso la concupiscencia limita interiormente, restringe el autodominio. Por eso, en cierto sentido, hace imposible la libertad interior del don. Si la persona no tiene dominio sobre sí mismo, sobre sus propios apetitos concupiscibles, es imposible que pueda amar desde la libertad del don, desde el interior, desde la intimidad del espíritu, y el cuerpo queda convertido en objeto de concupiscencia y terreno de apropiación, ¿no? Como que eso que acá, bueno, en Argentina al menos se habla mucho de los femicidios, de la violencia del varón contra la mujer, y consideran a veces a la mujer como un terreno de apropiación, ¿no? Y abusan de ella. La concupiscencia no puede promover la unión como comunión de personas, no une, sino que se adueña. La concupiscencia no une al varón y a la mujer, los hace propietarios uno del otro. Y la relación se transforma en relación de apropiación. No es relación de don, sino relación de apropiación. Y uno se apropia o es propietario de cosas, no de personas, salvo en los tiempos de esclavitud, cuando los hombres tenían esclavos y los consideraban propiedad suya, pero eso no es digno respecto de la condición humana, no corresponde, ¿no? Después analiza el Papa el entorno en el cual Cristo habla de este tema y explica la evolución que se dio en el Antiguo Testamento de la monogamia a la poligamia, y por eso se restringe el adulterio como posesión de la mujer de otro. Aquí está David mirando por la ventana, la mujer de Urías. ¿Se acuerdan de esa historia de la Sagrada Escritura? Que David después lo manda a pelear al frente para que lo maten, para quedarse con la mujer de Urías. En realidad, más allá de la poligamia o la monogamia, el significado del adulterio es el mismo, posesión de la mujer de otro. Si estos antiguos patriarcas tenían una mujer y a veces la misma mujer les decía que como ella no le podía dar hijos, que se lo diera a la esclava, eran costumbres que se fueron metiendo en la sociedad, pero lo que sí seguía siendo adulterio es tomar posesión de la mujer de otro, como es el caso del David. Eh, el, el adulterio entonces es la violación de un derecho bilateral de la mujer sobre el varón, el varón sobre la mujer, que se dieron en el matrimonio al darse el consentimiento. Pero además, como la unión conyugal es signo de la comunión entre personas, el adulterio es como una falsificación del signo. Eso que les decía antes, que somos signo e imagen del amor intratrinitario. El adulterio falsifica el signo. Por eso es un mal moral que atenta contra el bien de la fidelidad conyugal, contra el signo verídico, contra el pacto conyugal. Bueno, entonces, son los títulos que pongo ahí, copio de los títulos que figuran en las catequesis de Juan Pablo II sucesivamente, ¿no? Entonces, vuelve a analizar, no sé si ya hablamos de eso, puede decir uno, vuelve a analizar qué es la concupiscencia y el adulterio
según las enseñanzas de Jesús, que dice, los han dicho, pero yo os digo. ¿Qué enseña distinto, podemos decir? ¿Qué es lo que caracteriza la enseñanza de Jesús? Decíamos que da importancia a lo interior, a la mirada y al deseo. Acá tenemos la imagen de un ojo y una mirada inocente, la mirada de los niños, ¿no? Eh, Cristo enseña que hay que considerar, voy a poner esto acá, considerar la mirada como ese umbral de la verdad interior. Ya en el modo de mirar, en el modo de mirar de las personas se puede individuar plenamente qué es la concupiscencia. Por eso, desear es mirar con deseo. Indica una experiencia del valor del cuerpo. eh, Deja de tener el significado que venimos explicando, y la concupiscencia es como si nublara la mirada limpia, deja de ver al otro como una persona digna, cesa el significado procreador, eh, que está arraigado en el significado esponsalizo del cuerpo. En realidad, esto es lo que después en la Humane Vitae explica Pablo VI y Juan Pablo II en varios artículos, cuando habla de la unión conyugal, que tiene un carácter unitivo y procreativo. Y eso es lo que no habría que separar, y la separación se produce, por ejemplo, por los anticonceptivos, ¿no? Una mentalidad anticonceptiva. No es que de cada relación tenga que nacer un hijo, pero sí las relaciones tienen que ser abiertas a la vida. Y bueno, eso lo van a ver más adelante, al final, cuando se habla de este documento de la Iglesia de los Vitae, que hizo tanto ruido y que dijo tantas verdades. El hombre, al mirar para desear, experimenta el alejamiento de ese significado, experimenta ese desprecio por la dignidad del otro, experimenta que no está viviendo una comunión de personas. Eh, Justamente están llamados a construir la unión en el cuerpo, pero una unión de personas, una unión de intimidad. Por eso es tan triste dividir, ¿no? Dividirse, tener relaciones con alguien que solo porque me otorga el placer de esa unión sexual, pero nada más, ¿no? No la quiero como persona. Eso destruye al vínculo, destruye la... También puede ser causa de infidelidad en el matrimonio, ¿no? Entonces, el Papa habla de la subjetividad ontológica. Esto él le da mucha importancia, porque el hombre es un ser humano, es un ser irreductible al cosmos, no es un ser más entre todos los seres. Es un ser con unas características determinadas, pero el cuerpo se une al espíritu y debe armonizarse, debe integrarse. La palabra integrar la usa mucho en Personas de Acción, en Amor y Responsabilidad. Vieron que se habla de la educación integral. La educación integra las distintas dimensiones de la persona en una unidad. La persona esquizofrénica, la persona enferma, la que no se reconoce a sí misma, tiene un problema, justamente una enfermedad. La persona que enferma a través de su cuerpo con la anorexia, con la bulimia, en el fondo tiene que ver no con el adulterio, pero sí con la resistencia a la aceptación del propio cuerpo, que junto con el espíritu somos nosotros. Yo soy cuerpo y espíritu. Y soy una persona humana, un sujeto de interioridad. Esa es la persona, no un objeto, soy un sujeto de interioridad. Soy una persona. Y el cuerpo, desde el principio, su misión, su tarea es manifestar al espíritu, también en la unión conyugal del varón y de la mujer. Por eso la disociación entre el deseo de satisfacer una necesidad biológica y satisfacer la concupiscencia, si está separado de la unión personal, destruye esa unidad, esa unión. Acá está Jesús frente a la adúltera,
Bueno, ahí uno ve también la valoración en el Evangelio, la valoración que hace Jesús de las mujeres y de los actos de adulterio y del uso del otro, ¿no? Y la valoración que hace de la dignidad del cuerpo y del sexo. Por eso, como el cuerpo está, nuestro cuerpo está redimido, somos objeto de la redención. Jesús dio su vida para obtenernos la gracia que nos devuelve al principio. eh, el mal no se convierte en un atributo constitutivo del cuerpo, en el pecado, ¿no? El hombre no pierde su condición humana de un sujeto de interioridad aunque haya estado en pecado, aunque ha perdido el sentido limpio del significado esponsal del cuerpo, eh, y ha perdido cierto dominio interior, la libertad de espíritu, pero es una pérdida parcial. El cuerpo es absorbido por la concupiscencia, pero no es transformado por la concupiscencia en algo malo en sí mismo, ontológicamente malo, no. El cuerpo sigue siendo bueno, una realidad creada por Dios, igual que todo lo creado, vio Dios que era bueno, pero bueno, lo que hay que lograr es que cumpla su finalidad, que armonice con el espíritu, que exprese a la persona. Ahí está Jesús hablando con la mujer junto al pozo, cuando le dice que no, dices verdad, no tienes marido, es que has tenido cinco, el que tienes ahora no es tu marido, ¿no? Como esas palabras que Jesús le dice a la samaritana, ese diálogo junto al pozo que es tan, tan, tan profundo e interesante, ¿no? Bueno, entonces lo que llama Juan Pablo II la ética cristiana o el ethos. Ethos es como el ambiente cultural cristiano, cuando la ética no es solamente una ética individualista, sino un estilo de vida en el ambiente cristiano. El ethos cristiano se caracteriza por una transformación de la conciencia y de las actitudes de la persona humana, varón o mujer, que respeta y manifiesta y realiza el valor del cuerpo y del sexo según el designio originario del Creador. Apunta a la comunión de las personas, que es el sustrato de la cultura humana, ¿no? Eh, Eso que ahora desgraciadamente se ha perdido bastante, al menos en Argentina hay mucha violencia verbal, el bullying, las peleas, bueno, la agresión, ¿no? Como estilo. A veces algunas redes sociales como X, antes Twitter, en realidad no corresponden a esas actitudes que deberíamos tener ante las personas de nuestro entorno, ¿no? La mentalidad maniquea, en cambio, ve al cuerpo y el sexo como una cosa mala, como un antivalor, no como un valor. Para el cristiano, dice siempre, el cuerpo es un valor no bastante apreciado. El misterio de la redención del cuerpo se arraiga en el suelo histórico del estado pecaminoso del hombre. Esto se expresa por la fórmula teológica que define el estado del hombre histórico que estamos viendo ahora como status lapse simul ac redempte. Es decir, el hombre es un ser caído y redimido. Está afectado por la caída, pero está redimido. Y esa redención nos vuelve al origen, al principio. Las palabras de Jesús son un llamado a descubrir el sentido pleno de la concupiscencia cuando el otro es un valor no bastante apreciado. Cristo dijo, todo el que mira a la mujer, deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, es una desvalorización, un empobrecimiento de un valor auténtico, que es el valor de la dignidad de la mujer y del varón, un valor del ser humano digno, y cuando el varón mira a la mujer privándola, en el fondo, intencionalmente de esa dignidad, de su valor integral, la reduce a la sexualidad, a la concupiscencia, a lo que es objeto de placer, nada más. Por eso, en el fondo,
las palabras de Jesús de Mateo 5:27 son una llamada, no son una acusación, ya después, son una llamada a descubrir ese valor del otro y esa dignidad para afirmarla de nuevo. Eh, entonces, hay un filósofo, se llama Ricoeur, que habla de tres pensadores, Freud, Nietzsche y Marx, y los denomina maestros de la sospecha. Y así se los estudia a veces en la historia del pensamiento. Son filosofías, antropologías, la de Marx, Nietzsche y Freud, que no voy a desarrollar ahora, pero la mirada sobre el hombre que tienen estos pensadores acusan al corazón humano, no lo llaman a convertirse, no lo llaman a volver al principio, lo acusan como la libido de Freud, lo acusan de esa ambición de poder que ha matado a Dios, lo acusan de esas diferencias sociales que hay en el mundo. Es decir, siempre es una acusación al corazón humano. En cambio, la interpretación de la Biblia no lee así al hombre, no lee la antropología o no interpreta la antropología desde la concupiscencia. Las palabras de Jesús, aunque hablan del deseo, de la concupiscencia, no permiten que se haga de esa concupiscencia el criterio absoluto de la antropología y de la ética. No es el núcleo de la hermenéutica del hombre, de la interpretación del hombre. En la triple concupiscencia no es un criterio fundamental, único, absoluto de la antropología y de la ética. Aunque es importante comprender al hombre, comprender sus acciones, su valor moral y comprender cómo afecta la concupiscencia. Pero el hombre no pierde esa intimidad, esa interioridad, esa humanidad, que es la que tiene que volver una y otra vez a lo largo de los siglos y de la historia. Volver a destacar la dignidad de la persona, ¿no? Las palabras de Jesús entonces no son una acusación, como hacen los maestros de la sospecha del corazón humano, sino que son una llamada al corazón, a una conversión del corazón. El hombre se siente llamado a descubrir el significado de su cuerpo y expresar la libertad interior del don, un estado y una fuerza espiritual que derivan del dominio de la concupiscencia de la carne. Por eso las palabras de Jesús despiertan lo que se puede llamar el eco del principio, del origen. Nunca se pierde esa llamada del origen. Hay una canción que creo que tengo acá, la traducción en castellano, que dice así la traducción, después se la voy a poner. Brilla una luz en el corazón del hombre que desafía la oscuridad de la noche, un rayo que brilla en cada alma como alas de esperanza, alzando el vuelo. Un día soleado, cuando nace un bebé, las pequeñas cosas que decimos, un brillo especial en los ojos de alguien, regalos sencillos todos los días. En algún lugar hay un paraíso donde todos encuentran la liberación. Está aquí en la tierra y entre tus ojos, un lugar donde todos encontramos la paz. En el fondo es en el origen. En algún lugar hay un paraíso, es una vuelta al origen de la persona. Ven, dice la cantante, abre tu corazón y hacia las estrellas. Cree en tu propio poder, ahora aquí en este lugar, aquí en esta tierra. Esta es la hora, es solo un lugar que llamamos paraíso. Cada uno tiene el suyo, no tiene nombre, no tiene precio. Es solo un lugar que llamamos hogar, un sueño que se extiende más allá de las estrellas. En el fondo, el hogar del hombre, el lugar donde el hombre está a gusto consigo mismo. El infinito azul de los cielos, siempre considerando quiénes somos, siempre preguntándonos por qué, que son preguntas existenciales. Entonces dice el canto, ven, abre tu corazón, alcanza las estrellas, cree en tu propio poder ahora aquí en este lugar. Aquí en esta tierra, esta es la hora. Brilla una luz en el corazón del hombre, que desafía la oscuridad de la noche, un rayo que brilla en cada alma como alas de esperanza alzando el vuelo. Y en realidad esta es la canción, la escuchamos un ratito, pero bueno, las palabras están en inglés.
A ver si sale. Mm. Y yo descanso la voz. There shines a light, the heart that defines the dead of the night. A dream that flows within every soul, like wings of hope taken flight. Ven que habla del corazón, del soul, del espíritu. A sunny day when a baby's born, the little things that we say, a special sparkle in someone's eye, simple gifts every day. Ahí está gift, el don. Somewhere to everyone finds relief. It's here on earth and between your eyes, a place we all find our Ven que es una llamada al corazón. Bueno, vamos a dejar ahí esta diapositiva. Pero bueno, quería hacerles escuchar esa canción que tiene una letra que es afín a lo que estamos viendo, ¿no? Que es esa nostalgia del origen, nostalgia del paraíso, nostalgia de recuperar eso que hemos perdido, ¿no? Por eso esta vida se convierte en un No se camino, está escuchando bien. ¿no? Mi voz, Señora, se escucha muy bajito. a ver, vamos a ver si tengo bajado el sonido. Bueno, ahí lo pongo en el máximo, pero ¿será que yo estoy medio afónica? No, ya se está escuchando más duro, sí, señora. Ah, bueno. Bueno, entonces estábamos diciendo que, eh, ahora vuelvo a compartir, pero que hay canciones que hablan del paraíso, hay una ansia del corazón humano, habla del espíritu, del gift, del don, la letra de esta canción, ¿no? Una elegida entre tantas. Pero bueno, que muestran que el ser humano sigue esperando o ansiando recuperar ese origen. El deseo de amar y de ser amado sigue presente por más que la sociedad esté medio tan desordenada y ese pansexualismo que se ve en todos lados, ese tomarse un poco a broma estos temas, como de forma chabacana, de forma poco digna. Sin embargo, siempre está en el fondo del corazón del hombre esa aspiración, ¿no? Esa aspiración de amor, de bien, como del origen. Vamos a volver a ver, a compartir el power que estábamos viendo. Entonces, habíamos visto la traducción de la canción. Brilla una luz en el corazón del hombre que desafía la oscuridad de la noche. Un rayo que brilla en cada alma, como alas de esperanza, alzando el vuelo. Por eso el camino hacia el valor de la pureza del corazón es posible y accesible, aunque estemos en esta situación de haber heredado el pecado original, que se nos borra con el bautismo, con el sacramento del bautismo.
pero somos hombres caídos, se puede decir, ¿no? Hombres caídos y redimidos. Es verdad, somos el hombre de la concupiscencia, pero estamos envueltos en esa fuerza de la redención. De hecho, San Pablo enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, templo del Espíritu Santo. Por eso el hombre interior se abre a la vida, según el Espíritu, para participar de la pureza del corazón evangélica. Y la pureza del corazón, como templo del Espíritu Santo, nos da una enorme alegría y felicidad, la alegría de poseerse y de entregarse como un don. Y esa es la fuerza del Espíritu Santo que radica dentro de uno. Acá está el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo. Por eso la pureza de la que vamos a seguir hablando un poco más la clase próxima abre al descubrimiento cada vez más perfecto de la dignidad del cuerpo humano relacionada con la libertad del don de la persona. Hoy mismo, no creo que fue hoy, si a la mañana escuchaba una persona que me confiaba una situación personal y lo que me decía justamente que al vivir en su matrimonio la castidad, de acuerdo con su marido, eh, usando los periodos fértiles o no, etcétera, con el dominio sobre esta virtud que han ido adquiriendo juntos, me decía, se refleja también en otras dimensiones de la vida diaria eh, como que la pureza hace descubrir cada vez más la dignidad del otro. Y es parte de la virtud de la templanza, es una virtud positiva de la que vamos a seguir hablando un poco más. Le hace descubrir el valor de su cuerpo y el cuerpo de los demás. Y el Espíritu Santo justamente es el que otorga el don de la piedad, el don de la piedad que permite que la limpieza y la alegría interior de la mirada que refleja un clima espiritual de alegría, ¿no? Todo esto es muy sobrenatural, pero es verdadero, es real. eh, la acción del Espíritu nos va transformando, nos va haciendo otros, va cambiando el corazón. Y cuando uno ejercita la virtud de la castidad y la pureza y domina la propia concupiscencia y no se deja arrastrar por los sentidos o por las pasiones, entonces se hace dueña de sí y se hace más digna de su condición humana, justamente, de su dignidad humana. Eh, Portadora de esa dignidad. Bueno, em, creo que salteé una diapositiva que era esta, em, con la que voy a terminar, que es otra vez un poco esta idea de que la fuerza originaria del misterio de la creación se convierte en gracia del misterio de la redención. La condición humana, uno tiene que tener una mirada optimista sobre la condición humana, femenina y masculina. Una mirada optimista que significa que confío en el poder de la gracia que transforma y el poder de la gracia que nos obtuvo Dios a través de lo que se llama la redención. Redención que se aplica a toda la persona, pero especialmente la redención del cuerpo. Ahí es donde, en la naturaleza humana, donde radican los impulsos más profundos del corazón, que nos hacen sentir una necesidad profunda de conservar la dignidad de las relaciones recíprocas, necesidad de lo noble, de lo bello, del amor. Eso lo tienen todos. Cristalina Eber, esa que les leí el testimonio, que cuenta después cuando lo conoce a Jason, su marido, no tengo bien la garganta. Bueno, pero como ella, por más que estaba viviendo en esa realidad tan desordenada, seguía teniendo esas ansias de ser amada de verdad, de ser valorada. Y la vida, el significado de la vida, apela al ser personal. Eh, Sentirse respetada por otro es como algo que eleva a la propia persona. Por eso no tenemos la misma lectura del Evangelio que los maestros de la sospecha o la hermenéutica de la sospecha.
no tenemos una mirada negativa sobre las tendencias humanas. Tampoco tenemos una explicación, como hace Freud, del comportamiento humano consciente como fruto de una libido inconsciente que presiona y que hemos intentado reprimir, y etcétera, todas las teorías freudianas. La mirada del Evangelio y la enseñanza de Jesús es una mirada del hombre de que sigue necesitando aspirar al amor, a lo noble, a lo bello, a amar y ser amado. Es como algo que no se pierde, esa sed de infinito, esa apertura del corazón que quiere alcanzar las estrellas. Es como se brilla una luz en el corazón del hombre, ¿no? Como esa llamada de Dios es una luz en el corazón del hombre. Bueno, vamos a terminar acá. ¿Qué hora es? No sé si me quieren preguntar algo. Podemos dejar de compartir. eh, y si alguien quiere hacer algún comentario, preguntar algo o una sugerencia, no sé, son muy callados. Voy a pensar que los colombianos son tímidos. Bueno, Bueno, no todos somos colombianos. ¿eh? ¿No por ser colombianos? No, yo no soy colombiano. Ah, ¿quién sos? A ver. De Venezuela, desde Venezuela. Ah, ¿estás en Venezuela? ¿Estás ahí Sí, viviendo en sí. Venezuela? Sí, sí, ¿Ahora? soy venezolano y ¿Sos, estoy en Venezuela. venezolano y estás en Venezuela? No, porque hay tantos que están por todas las partes. Bueno, rezamos por ustedes para que se Muchas pacifique gracias. la cosa. Bueno, y tenés buena señal, veo, porque te puedes conectar siempre. Sí, bueno, sí, sí, buena señal, sí. ¿En qué parte de Venezuela vivís? En la capital, en Caracas. En Caracas. Bueno, ¿y cómo ves vos las cosas allá? ¿Están inquietos? No, bueno, no, realmente no. Está todo, o sea, está todo tranquilo. Está todo tranquilo. Bueno, muy bien. Vamos a seguir rezando para que todo sea en paz. Lo que Dios quiera, pero que no haya pérdidas humanas, ni violencia, ni... Pero bueno, siempre es un país muy querido, Venezuela. Yo conozco muchas veces venezolanas. He ido conociendo. Bueno, ¿y quién más? ¿Los demás sí son de Colombia? Rosario Jaf Reisi, ese nombre no aparece. Yamil, Dilia, Julieta, bueno, Gladys. Aunque sea en la última clase, sí me gustaría eh, verles la cara a cada uno y que me hagan algún comentario de algo. Pero bueno, espero que les haya servido, que les voy a dejar igual la grabación, les va a quedar, así la subimos después al... Y lo que me falta mostrarles, que les mostraré en la próxima clase, es, yo tengo un canal de YouTube donde yo subo videos. Tengo desde hace varios años subidos videos sobre amor y responsabilidad, sobre todos estos temas, que también se los puedo pasar para que los vean si les interesa, para que me sigan, así me sigue más gente. No, para que lo aprovechen. Bueno, vamos a apagar la grabación, detener la grabación.